Ahora sí, ahí está. Bueno, no importa, porque así me sale mejor todavía. Hola, soy Enrique Querejeta y te voy a mostrar ahora si el consumo de cannabis realmente desarrolla esquizofrenia o no, o se asocia a algo similar a ella, ¿no? Y entonces, para empezar esta plática, yo creo que lo más simple para ver si realmente el cannabis está asociado a la esquizofrenia es ver las tasas de esquizofrenia en aquellos países que consumen grandes cantidades de cannabis y comparar estos porcentajes de esquizofrénicos con aquellos que tienen los países en donde está penado el consumo de cannabis. Fíjate bien, para empezar este punto te vamos a mostrar los 4 países, según la mayor parte de las encuestas que tú puedes ver en internet, que consumen más cannabis, ¿no? Y el primer lugar lo tiene Canadá con un 31% de su población adulta, su población entre 18 y 65 años. Entonces el detalle es importante porque quiere decir que en Canadá 1 de cada 3 adultos le da bien duro a la marihuana o fuma de repente marihuana. El segundo lugar lo tiene Israel con un porcentaje muy similar al que tiene Canadá, porcentaje de un 27%, ¿no? Que es alrededor de la tercera parte de su población. Cuarto lugar lo tiene Islandia con un 18%, y aunque tú no lo creas, Estados Unidos es el cuarto lugar de consumo de marihuana en el planeta, a pesar de que es el país que más con más drogas consume, pero no por que consuman marihuana. Fíjate qué cosas más interesantes. Lo más importante es que si tú te pones a ver en páginas serias de internet o en revisiones bibliográficas, cómo está el porcentaje de personas que consumen marihuana en Estados Unidos, varía mucho la encuesta según la fuente. Pero te vamos a mostrar el consumo de marihuana según una compañía que se dedica a hacer encuestas que se llama Gallup, y esta muestra que durante los 60 el consumo de marihuana en Estados Unidos era más o menos de un 5% de su población adulta, pero que del 70 al 80 esto creció de manera exponencial. O sea, fue el boom de las drogas en Estados Unidos. O sea, al menos de consumo de marihuana, se elevó exponencialmente. Y del 80 al 2020 prácticamente se ha mantenido, pero sigue subiendo cada año el consumo de cannabis, de tal manera que para el 2022 el 33% de su población adulta consume marihuana, 1 de cada 3 adultos. Entonces, esto es muy interesante porque si tú analizas la incidencia de esquizofrenia con estos cambios en el consumo de marihuana en los Estados Unidos, te das cuenta de algo muy, muy extraño. Que resulta que el porcentaje de esquizofrenia en los Estados Unidos, según fuentes serias, es del 1% de su población adulta. O sea, 1 de cada 100 en Estados Unidos es esquizofrénico. Pero lo interesante es que esto debió haberse incrementado del 70 al 80 cuando fue el boom del consumo de marihuana, cuando aumentó brutalmente el consumo de marihuana en los Estados Unidos. Y sin embargo se mantuvo en 1% el porcentaje de esquizofrénicos. De igual forma, fíjate bien, si tú lees en internet cómo está el porcentaje de esquizofrénicos en países como Canadá, Israel y Islandia, te das cuenta que también es del 1%. Y lo más interesante es que en países en donde, como Japón, donde está penadísimo el consumo de drogas, la incidencia de esquizofrenia no es más baja que en los países, con respecto a los países que consumen mucho cannabis, sino sigue siendo también de un 1%. En Filipinas, donde es pena de muerte a partir de 2016, cuando entró un tipo que se apellida Duterte al poder, es pena de muerte consumir cannabis. Por incidencia de esquizofrénicos también se mantiene del 1%. ¿Esto qué quiere decir? Que independientemente del grado de avance o retroceso de una sociedad, el porcentaje de esquizofrénicos se mantiene constante. Ahora fíjate la siguiente cuestión. Resulta que la aparición de la esquizofrenia, olvidemos por este momento al cannabis, está asociada a genes. En una familia donde hay un esquizofrénico va a haber otro esquizofrénico. Te lo voy a demostrar. Fíjate bien, esto es muy interesante. Si tú tienes un papá esquizofrénico, ya sea tu mamá, tu papá o alguno de tus hermanos, tú tienes un 50% de ser o no esquizofrénico. ¿Cómo la ves? Y entonces esto está bien grueso porque realmente
están jugando volados cada vez que tienen en una familia de un papá es esquizofrénico, están jugando volados para ver si va a ser esquizofrénico o no un hijo. O sea, está muy ligado a genes. Estaba viendo que hay una familia que se apellida Galvin en Colorado, y esta familia es de 12 hijos, y resulta que 6 de ellos tuvieron esquizofrenia y 6 no. ¿Cómo la ves? Y así, si te pones a buscar en el internet, hay muchas familias en donde la mitad de los hijos, muy numerosas, son esquizofrénicos, y en ocasiones todos los hijos son esquizofrénicos. O sea, hay un componente genético bien grueso. Fíjate bien, si tú tienes un tío o un primo esquizofrénico, la chance que tú tienes de desarrollar esquizofrenia es del 25%. Ajá. Quiere decir que si tú tienes 4 hermanos, uno tiene la probabilidad de desarrollar esquizofrenia por tener un primo o un tío, o tal vez tú, ¿no? ¿Ah? Ahora, si tú tienes un familiar en tercer grado, tienes un 12 por 5, un 12 por 5% para desarrollar esquizofrenia, o sea, 12.5. ¿Ah? Ahora, un familiar en tercer grado pues, debe ser como el concuño del primo que se casó con tu tía, una cosa así, ¿no? Pero existe esa incidencia, y esa incidencia todavía es muy alta con respecto a la incidencia que tiene la población común de desarrollar esquizofrenia, que es del 1%. Cuando dicen que una población tiene un 1% de desarrollar esquizofrenia, mucho ojo, porque en esa población están incluyendo a estas personas. ¿Sí me explicó? O sea, el componente genético juega un papel muy importante. Ajá. Ahora fíjate qué cosa más interesante. Hay gemelos homocigotos, comparten los mismos genes, y uno de ellos desarrolla esquizofrenia y el otro no, y sin embargo se educan en un entorno familiar similar. ¿Por qué uno desarrolla esquizofrenia y otro no desarrolla esquizofrenia? No lo sabemos, pero eso implica que existen factores ambientales que pueden desencadenar la enfermedad si tú tienes los genes, si tú tienes la susceptibilidad genética para desarrollar esquizofrenia. Todas estas personas que desarrollan esquizofrenia, antes de que presenten el primer cuadro psicótico, si tú hicieras imágenes de resonancia magnética de su cerebro, encontrarías cambios estructurales muy importantes. ¿Ah? Tienen menor volumen cerebral, sus ventrículos cerebrales son muy grandes, ¿ah? Porque tienen menos cantidad de neuronas, aunque parezca agresivo, pero así es. ¿Ah? Y entonces, lo interesante es que tienes dos gemelos homocigotos que tienen el mismo daño estructural, pero uno desarrolla esquizofrenia y el otro no. Entonces, eso ha demostrado que el factor ambiental juega un papel muy importante. Y dentro de todos los factores ambientales hipotéticos que desarrollan esquizofrenia, aunque tú no lo creas, el único que se ha demostrado científicamente que desarrolla esquizofrenia en un individuo con la susceptibilidad genética es el consumo de marihuana. ¿Qué te parece? Y se han hecho muchos estudios, se han hecho una cantidad de estudios científicos para analizar este detalle. ¿Ah? Entonces un estudio muy interesante se hizo en el King's College de Londres, en donde se ingresaron a un hospital importante de Inglaterra varios chavos que habían desarrollado una crisis psicótica, que se habían diagnosticado como esquizofrénicos, pero relacionado al consumo de cannabis. Y entonces a estas personas, que son jóvenes, se les analizaron los genes, se les hizo un mapeo genético para ver qué genes tenían alterados. Y se ponen a buscar un gen que codifica para una proteína que se llama la proteína AKT. La proteína AKT no es más que otra cosa que la proteína quinasa B, que es una enzima que participa en las cascadas de segundos mensajeros cuando se activan receptores dopaminérgicos. Acuérdate que existe, perdón, es que se me abrió la puerta. Acuérdate que existe en la teoría dopaminérgica, en donde el aumento de la transmisión dopaminérgica en determinadas regiones del cerebro, como sería la corteza prefrontal y el sistema límbico, está asociada al desarrollo de esquizofrenia. Y entonces esto no desentona, porque la AKT, cuando tiene estas mutaciones, está sobreactivada. Quiere decir que cuando un receptor dopaminérgico se activa,
dentro de la célula, los efectos que produce la activación de ese receptor son anormalmente mucho mayores que si no estuviera tomada ¿cómo se llama? Que si no estuviera mutada esta enzima. Entonces, esto está bien gruesísimo y se pusieron a hacer una serie de estudios para mapear qué onda con la AKT. Y entonces, fíjate bien, agarran 3 poblaciones de personas, y entonces en estas 3 poblaciones de personas agarran a los que no consumen marihuana, a los que consumen marihuana muy poco, de una vez por semana o menos, y a los que consumen bien macizo marihuana, que consumen prácticamente diario. Están en verde, rojo y negro. Cuando tienen los 2 genes normales, las personas que no consumen marihuana y las personas que consumen mucha marihuana no tienen problema de desarrollar esquizofrenia. Están dentro del 1% de la población. Los genes que tenemos, la mayor parte de los genes, un gen es materno y un gen es paterno y codifican para la misma enzima. Entonces a veces hay alteraciones genéticas donde un gen está bueno pero otro está molado. ¿Y qué crees? Cuando eso ocurre en estas personas con un gen mutado del AKT, no pasa absolutamente nada, como si tuvieran los 2 genes normales. Pero aquí es donde ya aparece el diablo, fíjate bien. Aquí es donde aparece el diablo. Y resulta que si una persona tiene mutados los 2 genes que codifican para la AKT, al consumir marihuana diario, o al consumir mucho marihuana, aumenta brutalmente la incidencia de desarrollar esquizofrenia. Se pone a estos niveles. ¿Qué te parece? Entonces, esas son demostraciones irrefutables de que sí hay una clara correlación del cannabis con el desarrollo de esquizofrenia, pero en personas con susceptibilidad genética. Ahora, fíjate bien, han hecho estudios, porque la esquizofrenia es una enfermedad que aparece durante la juventud, ¿no? El pico promedio de la aparición de la esquizofrenia es en chavos de 25 años y en las mujeres es mucho más tardío y en esta ocurre más o menos rumbo a los 30 años. Pero hay un gran porcentaje de esquizofrénicos que tienen su primer brote psicótico durante la adolescencia. Y es muchos, ¿eh? Bueno, como quiera que sea, existe un estudio que hace esta investigadora que se llama Siri Hale, que es de un instituto psiquiátrico de Noruega. Aquí puedes ver la referencia para que veas que no te estoy engañando. Y esta chava demuestra científicamente que en las personas que consumen marihuana, la aparición del primer brote psicótico ocurre 3 años antes con respecto a las personas que no consumen marihuana. ¿Sí me explicó? Entonces quiere decir, esto confirma que la marihuana es un disparador de la esquizofrenia de manera importante, pero mucho ojo. Lamentablemente, se consuma o no se consuma marihuana, si una persona tiene la predisposición genética para desarrollar esquizofrenia, no necesita consumir marihuana para desarrollarla. Sí queda claro. O sea, la marihuana sí, pues claro que sí desencadena un brote psicótico, desarrolla esta enfermedad tan tremenda que es la esquizofrenia, pero tal vez si no hubiera consumido marihuana esa persona, años después, en 1, 2, 3 años, algún otro factor ambiental le hubiera desencadenado el brote psicótico. Entonces, esto te lo comento para que se analice de una manera más justa realmente el problema del uso del cannabis, ¿no? Ahora te voy a decir una cosa importante. Si tú no tienes los genes para desarrollar esquizofrenia, pero consumes un montón de cannabis, tú desarrollas otro tipo de alteraciones que tienen que ver con la cognición. Pero eso sería tema para platicarlo en otra plática. Espero que este video te haya servido y estamos en contacto. Bye, bye, bye.